Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Apocalipsis capítulo 14, versos 12 al 13, que dicen lo siguiente. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Así sea, dice el Espíritu. Les será dado descanso de sus fatigas, porque sus obras van con ellos. Este precioso pasaje es un pasaje que está escrito en el libro Apocalipsis, un libro que causa emociones encontradas en muchas personas, porque usualmente el libro Apocalipsis y la palabra Apocalipsis ha alcanzado una comprensión de advertencias cataclísmicas y de crisis hacia el final de los tiempos. Por esa razón, pensar en Apocalipsis de alguna manera genera ansiedad a las personas o les genera temor, lo cual puede ser positivo porque lleva también a reflexionar en la necesidad de estar en una relación adecuada con Dios. Pero el libro no tiene solo la advertencia de lo que sucederá hacia el fin. Y es más, estas advertencias y todo el contenido cumple un doble propósito. Por un lado, advertir a los impíos de que enfrentarán el juicio, pero también alentar a los creyentes para que perseveren en medio de las mayores persecuciones y dificultades que enfrentan por su fe. Por lo que este pasaje entonces cumple con ese propósito de aliento. Apocalipsis capítulo 14, verso 12 al 13 nos dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe. El verso 13 dirá algo también maravilloso, pero veamos la idea central para ir desarrollando luego unas explicaciones e interpretaciones pertinentes. Y lo que nos dice este pasaje es básicamente que los sufrientes de la gran tribulación deben considerarse bienaventurados a causa del descanso que se les proporcionará. Y este descanso contrasta con el castigo de los impíos y perseguidores. Por lo que la idea central es entonces que los sufrientes de la gran tribulación deben considerarse bienaventurados. Consideremos algunas cosas entonces para ir desarrollando las ideas y comprender mejor el texto. En cuanto al contexto, este pasaje se escribe en el primer siglo, alrededor del año 90 y tantos, para otros antes inclusive, pero bueno, mi postura es que es alrededor del año 90 y tantos, hacia fines del primer siglo. Y bueno, había entre los apóstoles, a causa de la enseñanza del Señor, la expectativa de que hacia el final de los tiempos se experimentaría un incremento de la hostilidad en contra de aquellos que fueran seguidores de Cristo. Una feroz persecución que sería considerada como la gran tribulación. Ellos todavía pensaban que esto podía ocurrir en su propia generación. Y varios apóstoles ya habían muerto, pero cuando ya los apóstoles eran mayores, hubieron al menos 2 emperadores romanos que establecieron una religión imperial que involucraba el culto propio hacia el emperador, el culto al emperador. Y estos exigieron que quienes no les rindieran adoración fueran perseguidos, exiliados o muertos inclusive. Por estas razones se incrementaron las persecuciones y las muertes de los creyentes cristianos en aquellos tiempos. El primer siglo fue muy duro, en el segundo también, pero en torno al contexto de la escritura, esto ocurre en medio de un tiempo de graves turbulencias. Y era tal el horror de lo que estaban viviendo en aquellos años que no era de extrañar que estos episodios fueran identificados como esa gran tribulación que el Señor había predicho antes de su ascensión. Por lo que el apóstol Juan interpretará esto como la gran tribulación, los tiempos finales. Y escribe Apocalipsis entendiendo eso en ese contexto. Entonces ahora comprendemos, en medio de esas circunstancias se escribe el libro de Apocalipsis,
Un libro escrito con un conjunto de símbolos complejos, pero que tenía como propósito principal alentar a los creyentes en dicho tiempo de crisis. Les mostraba que si bien estaban atravesando horrendos episodios de crueldad, todas las fuerzas del mal finalmente serían juzgadas y arrojadas al infierno. Por contraste, los fieles, los perseverantes, experimentarían la eternidad gloriosa en presencia de su Señor y en los goces eternos del reino eterno del Señor Jesucristo. Se puede comprender entonces el contexto en el que el libro se escribe, se puede entender la profundidad de las experiencias que estaban teniendo y obviamente la necesidad de experimentar aliento de parte de los apóstoles, por parte de la iglesia en este sentido, que se ve beneficiada con estos escritos alentadores, complicados, pero que ellos podían comprender en aquellos tiempos. Nosotros ya no tanto. Pero el aliento. Véase entonces ahora, después de haber revisado esto, el pasaje de nuevo. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Escribe: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Así sea, dice el Espíritu, les será dado descanso de sus fatigas, porque sus obras van con ellos. Se puede percibir entonces cómo, al comprender el contexto en el que el libro fue escrito, arroja luz a la comprensión del texto, ¿verdad? Y se entiende porque les habla de perseverancia, les habla de guardar los mandamientos y la fe, justamente por lo que eran perseguidos. La bienaventuranza de los que mueren, la promesa de que van a descansar y que sus obras van con ellos, es decir, el testimonio que han prestado queda perenne, ahí visible para la gente que les rodea. Ahora veamos algunas cuestiones de corte doctrinal. Y aquí quiero hablar un poquitito acerca de este tema de la gran tribulación. Y han habido al menos 3 corrientes interpretativas respecto a la profecía de la gran tribulación. Algunos enfocan hacia el pasado, otros hacia el presente y otros hacia el futuro. Entonces, la gran tribulación es interpretada como algo que ocurrió en los tiempos de los apóstoles, ya hace mucho tiempo. Eso lo ven los preteristas, lo que apuntan a que esto sucedió en tiempos pretéritos. Hay otros que considerarán que la gran tribulación ocurrirá hacia el final futuro de los tiempos. En este caso, eclécticos y futuristas opinan de esa manera, entendiendo que habrá hacia el final del tiempo una enorme maldad, una enorme persecución de los creyentes. Yo tengo una postura ecléctica en ese sentido y creo que hacia el final de los tiempos ocurrirá una gran tribulación, una persecución brutal contra la fe. Pero hay una tercera postura que es la gran tribulación experimentada en todo el tiempo. Esta postura es la postura amilenarista. En todo caso, yo creo una muy buena parte del amilenarismo, pero considera que la gran tribulación es en realidad los males que vivimos entre el tiempo de la venida de Cristo hasta los últimos días, cuando Él regresa ya por su iglesia. En ese sentido, considerarán entonces que todas las tribulaciones, las dificultades, las crisis, son efectivamente el cumplimiento de aquella profecía. A mí me parece un poco sesgado. Y bueno, considero que el Señor dijo muy claro que esto recrudecería hacia el fin del tiempo. Entonces, desde mi posición considero que la maldad irá incrementándose paulatinamente y hacia el final de los tiempos habrá la manifestación del anticristo y una persecución muy fuerte, como lo había mencionado. Ese episodio considero que no ha llegado, pero sí es cierto que las 3 interpretaciones tienen algo de validez hermenéutica y hay que considerarlo. Por ejemplo, cuando se nos dice que la gran tribulación ocurrió en los tiempos de los apóstoles, es parcialmente cierto, porque efectivamente el emperador Nerón y el emperador Domiciano
calzan precisamente en las descripciones que se hacía del anticristo final, y fueron feroces en contra de la iglesia. Entonces, hay un episodio de gran tribulación que experimentaron nuestros hermanos del primer siglo. Y entonces hay algo de validez, pero las profecías tienen una especie de rebote, tienen pertinencia para su tiempo y sin embargo también se proyectan hacia el futuro. Es decir, que aquello que fue profetizado por Juan para los creyentes del primer siglo, de alguna manera también nos está hablando todavía a nosotros, porque apunta hacia un cumplimiento futuro mayor. En el caso de la gran tribulación que ocurrirá hacia el final futuro de los tiempos, ya he explicado que el Señor Jesucristo lo profetizó así y podemos entenderlo de esa manera por varias razones. En su momento podríamos hacer un taller sobre escatología y considerarlo, pero sí, hay varias cosas que todavía no se han cumplido de acuerdo a lo que la profecía de la gran tribulación dice, como por ejemplo la manifestación final de un hombre de maldad, un anticristo. Y este anticristo, una persona en particular, para otros una institución, todavía no lo vemos manifiesto, porque sabríamos a través, por ejemplo, de un potente gobierno mundial, o por lo menos en la zona de Medio Oriente, que tiene el dominio completo de todo ese sector y que no se puede ejecutar compras, ventas, a menos que se haga con cierto código, que es el código de la bestia, ¿no? Entonces, esa situación no ha llegado, aunque hemos encontrado situaciones a lo largo de la historia que se le parecen, personajes como Hitler, por ejemplo, y otras razones, del mismo Domiciano, etc. Entonces, parcialmente se ha visto esto, pero entendemos que hacia el final del tiempo la realidad será mucho más complicada. Y en esos tiempos, obviamente se demanda la perseverancia de los creyentes, el aferrarse y obedecer los mandamientos de Dios y conservar la fe en que Jesús es verdaderamente el Rey enviado, el Mesías que instaurará la teocracia perfecta y eterna. Entonces hay una exhortación, tanto a nivel de lo que pasó en el pasado, lo que pasa en el presente, como hacia el futuro, en esa perseverancia, una exhortación a que el creyente, sea la intensidad que sea la tribulación que enfrente, permanezca firme en su fe. Y el tercer elemento es el que proponen los amilenaristas, que la gran tribulación se experimenta en todo tiempo, todos los tiempos. Esto es bueno, porque desde la perspectiva milenarista simplemente se ve el fin del tiempo como un gran espectro en el que Cristo está reinando en los cielos y está ejecutando su juicio, sus actividades sobre toda la tierra, hasta el día en que Él viene y manifiesto por segunda vez. Por lo tanto, para ellos ya esto está manifestándose en el tiempo presente. Algo de verdad tiene, también tenemos que reconocer. Cristo efectivamente está reinando ya en los cielos y todo lo que se ha dicho es correcto en este sentido. Pero la perspectiva del amilenarismo deja de lado, como decimos, este incremento de la intensidad de la maldad hacia el fin del tiempo. Y bueno, ahí obviamente tendremos que discrepar. Y en ese sentido no aceptamos por lo menos ese punto del amilenarismo. Entonces, ¿para qué he mencionado todas estas cosas? Primero, para que podamos comprender el pasaje que hemos leído, este Apocalipsis 14, 12, 13, que habla en realidad del llamado a la perseverancia de los creyentes. Se lo dijo al primer siglo, pero es para los creyentes de todos los tiempos, los que experimentan tribulaciones a lo largo de toda la historia. Y también obviamente es una advertencia para cuando se dé esto hacia el final de la historia de la humanidad. Teniendo esto en cuenta, entonces, amados hermanos, hay que considerar entonces que los sufrientes de la gran tribulación de todos los tiempos deben considerarse bienaventurados. Bienaventurados significa, como hemos estudiado en nuestra serie del Sermón del Monte y las bienaventuranzas, bienaventurado es aquella persona
que es digna de ser celebrada por el honor, por la dignidad, por las virtudes que tiene. Eso le hace bienaventurado. Entonces, bienaventurados aquellos que sufren, no por el sufrimiento en sí, sino se les celebra por la imagen que proyectan, pero por otro lado porque hay una promesa grande para ellos, que es que a causa de la bondad del Señor, después ellos experimentarán el reino celestial, eterno. Ellos experimentarán el descanso eterno, por fin, dejándose atrás todos esos sufrimientos y experimentando entonces la paz, pero la salvación. Por contraste, los impíos terminarán enfrentando un juicio terrible que simplemente los condenará. Aquellos que eran los poderosos, los victoriosos, los dominantes, los aplastadores, los que tenían todo el poder y las riquezas, serán castigados finalmente por su antagonismo con respecto a la voluntad de Dios. Habiendo dicho esto, entonces, podríamos decir que los episodios de crisis actuales semejan en algo también episodios de gran tribulación. No con esa intensidad quizá, pero son sufrimientos que también de alguna manera nos evocan esa necesidad de ser exhortados a perseverar, a no desmayar, a no ceder en medio de la crisis. Y ahí es donde encontramos nosotros aliento y dirección de parte de Dios. Por eso de repente conviene reflexionar acerca del mensaje práctico para nuestra vida. ¿Qué cosa podemos aprender de estos pasajes? ¿Qué cosa podemos aprender nosotros de esta exhortación a la perseverancia? Aprendemos varias cosas. Todo aquel que se considera cristiano es llamado a la perseverancia en la fe cristiana. Perseverancia, esto es, obviamente no apartarse de ella, pero comienza primero por conocer la fe cristiana, incrementar el conocimiento de ella gradual y paulatinamente. Es creerla, es vivir conforme a ella. La fe cristiana debe estar en el corazón, en la mente, debe estar en la vida, en la conducta del creyente. Entonces aprendemos eso, a permanecer así, en un crecimiento constante en nuestra fe, siendo cada vez más puros de conducta, de pensamientos, de palabras e intenciones. Entonces, esta es parte del llamado. Ahora, si bien es cierto, todavía no es el desato de la gran tribulación, también es cierto que experimentamos en nuestros días episodios muy tristes, muy difíciles. No hace mucho, allá por el año 2020, hemos experimentado esta pandemia, ¿verdad? Y cada siglo se experimenta una pandemia. Pero tuvimos una pandemia que lamentablemente se llevó millones de personas. Mucha gente ha muerto. Era aterrador escuchar a alguien tosiendo, inclusive, porque habíamos llegado a ver que eso implicaba que serían llevados al hospital, internados y que probablemente partirían sin que uno los viera. Hemos visto a niñitos, inclusive, siendo llevados solos, sin sus padres, a ser internados y separados. Y es muy triste, muy triste. Entonces empezamos a ver una crisis tan fea que inclusive paralizó a toda la economía. Nunca habíamos visto esas fotos y filmaciones de ciudades totalmente desérticas, totalmente paralizadas, porque la gente tenía que guardar una especie de claustro para evitar el contagio, para detener el crecimiento de estas propagaciones. Y fue muy duro. Y entonces obviamente experimentamos un tiempo en el que la crisis que se experimenta hace pensar si ha llegado el fin o no. Y luego, al poco tiempo estamos saliendo de la pandemia y empieza una crisis bélica entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Una crisis que no salíamos de una y entrábamos en otra. El combustible se disparó a unos precios exorbitantes, hubo escasez de alimentos, dificultades con esto porque Ucrania es de alguna manera el granero del mundo.
En fin, una guerra que todavía continúa, pero que aterrorizaba por la idea de que esto pudiera escalar hacia un ámbito nuclear inclusive. Yendo un poco más cerca, nosotros somos peruanos, y acá en Perú también estamos experimentando convulsión. Llega al poder una izquierda radical que lamentablemente también está casada con la corrupción, eso es muy obvio, y se han robado miles de millones de las arcas del Perú, y a la par ha habido convulsión política, porque se genera intencionadamente una mayor división interna para causar luego conflictos y enfrentamientos entre ciudadanos, que ha terminado con destrozos y todo. Y bueno, con una mala propaganda del asunto se lleva a hacer creer que es el pueblo el que quiere defenderse, mientras hay una casta política en realidad que les está robando horrores. Y bueno, todavía no salimos del todo de esa crisis política. Y no habíamos salido de esto todavía cuando de pronto experimentamos al ciclón Yaku, distinto a la meteorología de nuestra región constantemente. Primera vez, por lo menos en el tiempo que tengo en memoria, que se hable de un ciclón aquí en las costas del Océano Pacífico del Perú. Y esto ha traído, pues obviamente, una serie de calamidades naturales. Se percibe también la manifestación paulatina de el niño costero, que trae también calamidades similares, como son desbordes de ríos, ¿no? Ríos arrasando inclusive carreteras, ciudades, en fin. Entonces experimentamos unas crisis que llevan inclusive a las muertes, gran cantidad de muertes, que hace pensar si no son los finales, los tiempos finales de la historia. Y claro, todavía no lo es, pero son crisis que de todos modos demandan reflexionar acerca de nuestra fe. Perseveramos, abandonamos, Dios nos falló, no nos falló, dónde estaba Dios mientras experimentábamos estas cosas, y en fin, ¿por qué murió tal que era tan bueno, tan inocente? En fin, entonces experimentamos una crisis, y estas tribulaciones presentes que se han llevado a muchos hermanos y compatriotas nos llevan a necesitar esa exhortación a la perseverancia, donde se dice que debemos permanecer firmes en la fe de nuestro Señor y en sus mandamientos, como dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Esa es la segunda vez que escuchamos esta frase, ¿no? Aquí está la perseverancia de los santos en Apocalipsis. Justamente cuando el libro está hablando desde el capítulo 12 hasta el final, ya de esa manifestación de la lucha entre el bien y el mal con la victoria del bien. Y en medio de toda esa turbulencia que es tan larga, con momentos de incremento y decremento, al creyente se le pide solamente esto, que como creyente santo persevere en los mandatos de Dios, que persevere creyendo en el Señor. Eso es lo que se nos pide a nosotros y se nos da las razones de aquello. Perseverar en los mandamientos y en la fe, porque al hacerlo así, en medio de la más fiera turbulencia, si alcanzamos la muerte, de todos modos nosotros veremos el descanso y no el castigo. Por eso el verso 13 dice muy bien, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Así sea, dice el Espíritu, les será dado descanso de sus fatigas, porque sus obras van con ellos. Qué precioso verso, porque es muy alentador. Sobre todo se torna más alentador si nos damos cuenta en qué momento se está escribiendo, a quiénes se está escribiendo, cuánto sufrimiento había, cuál era el desafío de perseverar en aquellos momentos. Y habiéndolo entendido así, entonces también nosotros podemos sentirnos motivados, alentados a perseverar sin desmayo
en el mandato y en la fe. Concluyo entonces. Los mártires, los sufrientes de todos los tiempos, y sobre todo los de la gran tribulación, pueden considerarse bienaventurados. Y si alcanzan la muerte, habiendo perseverado en su fe, habiendo muerto en el Señor, son especialmente celebrables, dignos de bienaventuranza. La razón de ello es porque tendrán descanso. Y este descanso no es dormirse en el estado intermedio, es decir, después de la muerte y antes de la venida de Cristo por segunda vez. No, porque los creyentes llegan al estado intermedio en forma almática. Su cuerpo ha muerto, pero su alma sigue viva y sigue consciente, en comunión con Dios, disfrutando de las bondades celestiales. Descansan del sufrimiento, no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor. Entonces por eso son bienaventurados, porque son celebrables. Miren, acá están los mártires, aquellos que fueron fieles en los tiempos más duros y no fallaron en su fidelidad al Cristo. Ya no sufrirán más, sino por el contrario, aquí serán realmente felices. Y cuando llegue el reino manifiesto de nuestro Señor y resucitemos y nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos gloriosos, unidas nuestras almas a ellos, viviremos eternamente en paz, disfrutando de las bondades y las riquezas de nuestro Señor, en un mundo, un tiempo donde no habrá maldad, ni mezquindades, ni violencia, ni subyugaciones malvadas. Esto contrasta con el castigo que se merecen y recibirán los impíos, los perseguidores, los opresores, los ateos, los antagonistas de la fe. Este pasaje entonces nos ha hablado mucho. Hemos hecho un paseo por la historia eclesiástica, los aspectos doctrinales y teológicos, y llegamos entonces a esta conclusión magnífica de ser llamados a perseverar, y si alcanzáramos la muerte en medio de los sufrimientos y por causa de los sufrimientos, simplemente debemos considerarnos bienaventurados. Por eso cabe ahora el desafío personal, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que a usted le están afectando? ¿Cuáles son las crisis que usted está enfrentando? ¿Estas les han llevado a dudar de nuestro Señor, a flaquear en la perseverancia? ¿O todo lo contrario, más bien ha sido un motivador para permanecer firme y mirar hacia el futuro, hacia las promesas magníficas que tenemos en nuestra fe? Persevere en la fe. El desafío entonces pasa por medio de una pregunta que quiero hacerle. Preste atención. ¿Perseverará usted en la fe cristiana, inclusive en las más turbulentas dificultades? Hágalo así y entonces será verdaderamente bienaventurado. Oramos. Señor, gracias por esta preciosa porción, magnífica y bellísima, alentadora pero cruda. Cruda porque nos trata de una época de sufrimiento, de derramamiento de sangre. Y Padre, a la vez magnífica, porque nos habla de que eso es solo temporal, porque es la introducción en muchos casos a la eternidad, al reino magnífico de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amado Dios, te agradecemos porque nos has llamado a la fe. Nos comprometemos a la perseverancia y rogamos el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para poder cumplir con los mandamientos y la fe de manera persistente aún en las más cruentas persecuciones. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti tanto que el amor por nuestra propia vida quede opacado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga